¿Quién va a marchar el día de hoy? Y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello, en que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia de... Tienes que ser un buen abogado, sí, abogada, pero no esto, que es una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegios. Y se está construyendo un nuevo país. Entonces, eso es lo que está a debate. Entonces, es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace 2 días. No lo conocía, pero se los compartimos. De hecho, a Biencia, el presidente López Obrador federalizó los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria a aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Son, bueno, Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar en este momento. A ver si... Un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Pasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Bueno, quizás el sentido que de mi... Pesa eso.
porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte. Las y los ministros de la Corte, la decisión que van a tomar. O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice que tomó el pueblo de México. A la oposición no le parece bien, bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se... Hoy vamos a vacunar a la presidenta de influenza. Mi compañera nos va a hacer el favor de preparar la vacuna, ¿sí? Muy bien. Ahorita la influenza. Es recomendación de los médicos. Tan, ta, ta, ta. Voy a subir un poquito su manga. Listo. Ahora sí ya. Muchas gracias. Por favor, si está la mano. Muy bien. De ladito para que... ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Así está perfecto? Ok. Muchas gracias. ¿Toco su brazo, presidenta? Ay. Apretamos. Nada se siente. Ajá. Tocamos aquí y apretamos. Muy bien. No, bueno. Ahora van los secretarios. Yo creo que ya se... Está bien. Seguimos. ¿Listo? Constitución, ¿por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves.
Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras. Los espacios en la Corte. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia. Y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad,
tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, allá en Baja California. Bueno, fíjense bien, es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción, en 2018